paso yo. Va Jenny. ¿Sí? Perfecto. Sí, pues uno para acá hacerlo. Listo, muchas gracias. Y yo les voy a hablar en español. Les voy a decir. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Fasecolda, a Gustavo, por supuesto, y a su equipo de trabajo. Yo les voy a hablar en el hermoso español, así que no se preocupen. Bueno, ¿de qué les quiere hablar el Banco de Inglaterra? No veo la presentación, si me ayudan, por favor. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. ¿De qué les quiero hablar hoy? Primero quiero darles una visión muy general de cómo funciona el sistema regulatorio prudencial en el Reino Unido y unas características esenciales del sector asegurador de vida. Después les voy a hablar de una investigación económica que realizamos en el banco para investigar las implicaciones de una regulación específica como la de Matching Adjustment. Y para los que no son economistas, voy a tratar de hacer la labor de ventas y convencerlos de por qué nos gustan tanto los modelos económicos a nosotros los economistas. Y por último, les voy a dar una visión sobre Colombia basada en esta experiencia. Y bueno, el Reino Unido, y podría pensarse que Londres en especial, ha sido la cuna de varias de las innovaciones que hoy nos traen acá. Por ejemplo, por allá en los 1600, siglo XVIII, después del gran incendio de Londres, no había la infraestructura para que los profesionales de la época se reunieran y hablaran de negocios. Entonces surgen estas famosas coffee shops o cafeterías en las que empiezan a reunirse y entre ellas surge un señor bastante estratégico, el señor Edward Lloyd, que pondría su cafetería muy cerca a la oficina de la Marina de la época y cerca al puerto de Londres. Naturalmente, este se convertiría en el sitio de reunión de inversionistas, capitanes y comerciantes y, muy curiosamente, empezarían a usar una papeleta en la que escribirían la ruta, la carga y el barco, y justo debajo los inversionistas estarían firmando el riesgo que estarían dispuestos a suscribir sobre ese cargamento. Y así es que nace el término de underwriting y con él una forma simple pero eficaz de transformar incertidumbre en confianza, a la vez que se apoyaba un objetivo de crecimiento económico porque facilitaba el comercio. Y no muy lejos del señor Lloyds estaba también naciendo el Banco de Inglaterra, el primer banco central moderno del mundo, y con él los primeros annuities o rentas vitalicias. Y lo que pasaba en ese momento es que Inglaterra estaba en guerra con Francia y para financiar esa guerra se inventaron esto de capturar recursos del mercado, bueno, de los ciudadanos, y así prometer unas rentas vitalicias a cambio. Entonces, de nuevo, estaban generando estabilidad a largo plazo a la vez que se estaba, digamos, apoyando una actividad económica macro del país. Y si ustedes se ponen a pensar, estas dos innovaciones serían ingredientes 3 siglos después de nuevas soluciones como la regulación de Matching Adjustment. El Reino Unido, por supuesto, no se inventó esto viene del régimen de solvencia 2, pero sí ha sido pionero en la implementación tanto en profundidad como en escala y en desarrollo y para beneficio, porque lo que hemos demostrado con nuestras investigaciones es que evidentemente además generar prudencia apoya el crecimiento económico. Y precisamente ha sido la premisa en que el Reino Unido ha reorganizado su sistema regulatorio financiero y les quiero contar cómo funciona. Después de la crisis del 2008 se pensó en los errores que hubo. Principalmente se eliminó el Financial Services Authority, que era la única entidad regulatoria financiera, y se hacen dos importantes transformaciones. En primer lugar, se separa el régimen prudencial del régimen conductual. Y así se le asignan dos responsabilidades súper importantes al Banco de Inglaterra. La primera sería la función macroprudencial, que estaría a cargo de la eliminación o reducción de riesgos sistémicos
y a través de la conformación estatutaria de un comité, el Financial Policy Committee. También al Banco de Inglaterra se le asignaría la función microprudencial, que estaría ejercida a través de la PRA, o la Prudential Regulation Authority. Esta estaría encargada de la intervención directa de las firmas, su supervisión y el establecimiento de estándares. Esta PRA hoy en día tiene dos objetivos principales. El primero es velar por la solidez y la seguridad de las firmas reguladas y al mismo tiempo proteger al tomador de seguros. Recientemente, hace unos 2 años, se le agregó un segundo objetivo bastante interesante y es que también tiene que propender por la competitividad internacional del Reino Unido y velar por la competencia entre firmas reguladas. La PRA hoy en día más o menos regula unos 1.200 instituciones, la mayoría por supuesto bancos, pero también aseguradoras, y entre ellas son unas 100 más o menos de vida y 300 aseguradoras generales. Como les decía, separaron la parte prudencial de la conductual y aparte de este régimen del Banco Prudencial, se creó el FCA o el Financial Conduct Authority, que estaría a cargo del tema de protección del consumidor y también de la competencia entre firmas. ¿Cómo luce el sector asegurador hoy? En términos de activos, el mercado asegurador del Reino Unido puede decirse que es el tercero en el mundo después de Estados Unidos y China, valorado en más de 3.000 billones de libras esterlinas. Por supuesto, la mayoría son seguros de vida y los componentes más importantes de esos activos son los Unit-Linked Products. Es un término británico que ya les voy a hablar un poco más de eso, pero equivalen más o menos al 52% de los activos, seguidos de las inversiones directas de las aseguradoras y el cash. Es aquí donde están los activos que respaldan los famosos annuities. Y bueno, ¿cómo se ve el mismo panorama, pero desde el punto de vista de line of businesses o de productos? Y como les decía, están primero los Unit-Linked Products. Estos son productos que primeramente son pensiones individuales, pensiones corporativas, y justo después están los annuities. Los Unit-Linked son un término británico para referirse a productos, a seguros, en el que el tomador del seguro es el que asume riesgo porque elige los activos en donde se invierte y es el que recibe un beneficio por el movimiento del activo o del índice en donde se invierte el dinero y asume riesgo. A diferencia de los annuities, que es el tercero en importancia de productos, que por supuesto la aseguradora es la que asume riesgo y es la que también obtiene una estabilidad alta de flujos porque es más estable. En cambio, los Unit-Linked dependen de la variación del activo en donde se ponga el dinero. Entonces está esa diferencia. Y es allí en annuities, un mercado valorado más o menos en 360 billones de libras esterlinas, en que ha habido el mayor crecimiento en los últimos años. ¿Por qué? Por los bulk annuity purchases. Estas son compras masivas, transacciones masivas en las que se transfiere el riesgo del empleador a una aseguradora a cambio de una prima única ¿de qué? De las pensiones. Les venden las obligaciones financieras para que el asegurador sea el que tome la responsabilidad y asuma riesgo e invierta esos fondos. Ha sido masivo porque nomás en el último año se calcula 50 billones en transacciones de bulk annuity purchases y es precisamente cuando un sector como el annuity se empieza a crecer por esas transacciones, es cuando las regulaciones como matching adjustment es que se vuelvan importantes porque directamente se relacionan con este producto. Y bueno, ¿qué es matching adjustment? Para que lo piensen, es como una prima por iliquidez que se le otorga al asegurador de vida si demuestra que hace cash flow matching. ¿Y qué es cash flow matching? Es simplemente casar el monto y los pasivos, digamos, el monto y el plazo de los annuities con activos elegibles y de renta fija que también tenga ese tipo de monto y plazos en los pagos. Una vez haga ese cash flow matching y lo demuestre, recibe un beneficio que consiste en la reducción de la tasa de descuento, en el aumento de la tasa de descuento de los pasivos. Así baja el valor regulatorio precisamente de los pasivos. ¿Y qué pasa? Precisamente como el diseño de la regulación implica decisiones de inversión, hay bastante debate regulatorio y ha habido, digamos, la necesidad de que haya revisiones gubernamentales
para ver las implicaciones realmente en las decisiones de portafolio de las aseguradoras de vida. Por eso es que hicimos este estudio, es un estudio por primera vez de Banca Central, con datos únicos confidenciales de las empresas reguladas y bastante robusto. Para que lo entiendan de una manera gráfica, ¿en qué consiste el Matching Adjustment? Imagínense firma A, firma B. Firma A no tiene el beneficio en su balance, firma B lo tiene. La firma que tiene el beneficio, por supuesto, como tiene una tasa de descuento mayor, el valor de los pasivos es menor. Entonces, imagínense, hay un shock al spread por liquidez, hay amplitud, y eso, por supuesto, representa una caída en los activos, se deprime el valor de los activos, y la diferencia entre la firma que tiene el beneficio, la firma B y la que no, es que el surplus, la diferencia entre los activos y los pasivos de la firma que tiene el beneficio, se va a reducir mucho menos que la firma que no lo tiene. O sea, son mucho más eficientes en el capital. ¿Cómo lo ven en una representación? Fórmula sencilla. El Matching Adjustment es la diferencia entre el spread del activo y el Fundamental Spread. ¿Qué es el Fundamental Spread? Es simplemente un cálculo regulatorio en el que se mide el riesgo de crédito del activo. Entonces, a mayor spread, menor el beneficio de hacer Matching Adjustment para el activo. Y una vez se calcula este beneficio, simplemente se agrega la tasa de descuento por encima de la tasa libre de riesgo y se descuentan los pasivos de esta forma. Ahora, ¿cómo se ve esto en cifras? Si nos ponemos a ver cómo se ve la composición de portafolio de inversiones de las empresas aseguradoras de vida, vemos una gran concentración en bonos corporativos y en gilts. ¿Qué características tienen? Pueden ser bastante líquidos, tienen una alta predecibilidad de flujos y tienen poca opcionalidad. Y el resto de las inversiones que se ven en el portafolio, como acomodación estudiantil o equity release mortgages, que son hipotecas reversibles para personas mayores de 55 años, infraestructura, vivienda social, préstamos educativos, todo este tipo de inversiones son lo que constituyen el portafolio y se podría decir que son inversiones meritorias porque además de que contribuyen a la diversificación del portafolio, permiten tener una opción de, digamos, de liquidez importante en spread. Ahora, si lo vemos precisamente la descomposición del spread en Matching Adjustment y el Fundamental Spread, vemos que evidentemente el beneficio es diferente dependiendo qué categoría de activo es. Entonces, por ejemplo, los de mayor beneficio son activos que se puede decir que son de contratos de muy largo plazo, con altísima estabilidad de flujos y predecibilidad. También pueden ser bastante complejos y, bueno, son bastante líquidos. Por ejemplo, los rentas del suelo, como los freeholds, está también la financiación de objetos específicos, está también la acomodación estudiantil, bonos para financiar eso. Entonces, como ven, son activos largos de crédito privado o algunas formas de préstamos de crédito privado que constituyen el mayor beneficio. ¿Y el beneficio por qué se ve? Porque tienen muy poco fundamental spread, riesgo de crédito, y tienen bastante spread. Entonces, el diferencial es alto, por consecuente, el Matching Adjustment es bastante alto. Los de más bajo suelen ser activos, como les decía, abundantes, líquidos, o que también no les ofrece mucho spread, como los gilts, o que la mayoría del spread es fundamental spread, como los bonos corporativos, ese sería el caso. Ahora, si vamos a ver cómo se ve el portafolio de inversión de Matching Adjustment, otra característica importante es que los aseguradores de vida tienden a tener menor proporción de bonos corporativos triple B que el resto del mercado. Como quien dice, ellos prefieren sacrificar algo de yield con tal de clasificar al cash flow matching porque no tiene tan bajo riesgo de crédito, pero tampoco mantienen mucho porque se puede caer precisamente por debajo de grado de inversión y no clasifican al beneficio. Ahora, precisamente cómo estas intuiciones que vemos de estas gráficas, cómo la planteamos en las preguntas de la investigación, y es que primero queremos encontrar evidencia de que evidentemente los aseguradores prefieren sacrificar retornos con tal de clasificar en el cash flow matching. Y segundo, cómo los componentes del Matching Adjustment, especialmente el Fundamental Spread, es una variable importante para determinar la demanda por el activo.
Y bueno, esto es muy sencillo. Lo aplicamos, lo estudiamos con un método económico que consiste en aplicar el asset pricing institucional para simplemente reducir el problema de estimar la elasticidad de demanda de un activo. Como quien dice, en qué dirección cambia la demanda y cuánto, si hay un cambio en las características que atañen a ese activo. Por ejemplo, simplemente estimamos una ecuación en la que en un lado queremos explicar el peso del activo en el portafolio explicado por características como el spread, el fundamental spread, la calificación crediticia, la duración, y para esto necesitamos una base de datos especial que reúna todos los datos regulatorios más choques externos que también puedan aplicar o influenciar la demanda por el activo. Lo hacemos, construimos una base de datos única que no se había hecho antes, los datos confidenciales más datos externos, y logramos crear una base de datos de más de 30.000 observaciones y con las 19 aseguradoras más importantes del Reino Unido. Primera evidencia que encontramos, evidentemente las aseguradoras sí sacrifican retornos con tal de clasificar al cash flow matching. ¿Cómo lo vemos? Cuando ellas deciden invertir en activos que tengan mayor duración, pero que no tengan mucha duración, porque los signos nos dicen eso. Ahora, también lo vemos por qué. Responden positivamente en demanda cuando hay mayor tasa libre de riesgo. Como quien dice, prefieren calidad crediticia. Y también lo vemos cuando, y curiosamente, porque a mayor spread, menor demanda por el activo. Y aunque parezca ilógico, sí puede ser lógico para las aseguradoras porque o están compensando con volumen los activos que dan muy poquito spread, por ejemplo, digamos, los gilts o algo así, y compran más de esos, o por otro lado, también pueden estar usando o encontrando problemas de oferta de activos que les den mucho yield, pero también les ayude a encontrar, digamos, el requerimiento en el cash flow matching. Entonces, no están encontrando ese tipo de productos. Ahora, también encontramos evidencia de que precisamente cuando combinan un activo que tiene mucho spread y bajo fundamental spread, es la combinación perfecta para maximizar el matching adjustment y terminan demandando por ese activo. Y interesante es el hecho de que dentro de la calificación crediticia, ellos prefieren los notches más bajos de la calificación. Como quien dicen, no nos salimos de ese grado, pero por lo menos tratamos de recuperar algo de yield escogiendo lo más bajo. Y bueno, esas son las conclusiones del estudio en particular. Y lo que vemos ahí interesante es que además de que encontramos evidencia que se sacrifican retornos por hacer cash flow matching, encontramos que la regulación importa. Y finalmente, pues usamos una base de datos bastante innovadora. Y bueno, ¿cómo veo a Colombia respecto a esta situación? Si ustedes se ponen a ver el portafolio de inversiones de las aseguradoras de vida, es bastante evidente que hay alta calidad crediticia, es de bajo riesgo, pero hay muy poca exposición a activos alternativos o a exposición global. Por supuesto, ustedes saben que esto es un contraste total con lo que vemos en el Reino Unido. Precisamente vimos que hay una alta exposición a activos alternativos y también hay una alta, digamos, existencia de estrategias de matching entre activos y pasivos, que es bastante más sofisticada que lo que puede haber en Colombia. Ahora, lo que vemos es que la razón de esto es básicamente regulación, en la que, por supuesto, hay una preferencia por la prudencia y la estabilidad. Pero, ¿qué les quiero decir yo con el matching adjustment? Eso es como una ruta, un mapa de ruta para que Colombia lo revise y lo integre. ¿Qué puede hacer para, con ese tipo de medidas, enfrentar riesgos actuales y riesgos que se ven en el futuro? Evidentemente, uno de los problemas más importantes que podría resolver Colombia con esto es, ok, podemos mejorar el tema de volatilidad económica porque podemos hacer las provisiones técnicas más fuertes con una medida parecida. También podría enfrentarse mejor a tener incentivos para generar mayor inversión en activos que no representan mayor riesgo, pero sí representan mayor retorno. Y esto, aunado con la idea de que pueden liberar capital, porque con la regulación liberan capital, pueden
generar holgura financiera para crear mejores productos y así poder tener la opción de crear productos acomodados a una realidad como una población que envejece. Y precisamente el mensaje que yo les quiero decir o dejar con esta presentación es prudencia productiva. Es posible gestionar el riesgo con disciplina a la vez que se canalizan ahorros de largo plazo hacia inversiones productivas y así también se contribuye al crecimiento económico. Con esto los dejo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Jennifer Solano, economista investigadora del Banco de Inglaterra. A continuación, con ustedes, Daniel Tocarí, asesor de la Unidad de Regulación Financiera, la URF. Sergio, muchísimas gracias. O ajuste por riesgo no financiero en el contexto de la convergencia a Solvencia II y a NIF 17 que estamos llevando acá en Colombia. Muy buenas tardes para todos. Ustedes saben que hace 5 años en la Unidad de Regulación Financiera nos propusimos modernizar la regulación del sector asegurador bajo algo que nosotros llamamos un enfoque de regulación equilibrado. Con esa visión nosotros trazamos una hoja de ruta que construimos con la retroalimentación de todos ustedes sobre las iniciativas regulatorias que adelantaríamos en los años siguientes y convirtió, esto es una confesión para este auditorio, en el sector asegurador en el primero en contar con una hoja de ruta, con una planeación a mediano y a largo plazo. Hoy ya podemos ver los resultados tanto en materia prudencial como en temas de habilitación y promoción de la inclusión y promoción de la innovación. Este recorrido, queremos reconocer, lo hemos desarrollado a través de diálogos abiertos, técnicos y participativos. Sin embargo, hoy, después de estos 5 años, nosotros sabemos que el camino no termina aquí y que nuevos y apasionantes desafíos, los hemos visto a lo largo de esta jornada académica, nos invitan a que sigamos construyendo juntos la modernización de la regulación del sector asegurador. Y antes de empezar, quisiera agradecer de manera muy especial a todo el equipo de Fasecolda por la excelente organización de esta convención. Extiendo también un saludo en nombre del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Germán Ávila Plazas, y por supuesto, un saludo muy especial por parte de la directora general de la unidad, la doctora Mónica Piedad Higuera, quien en este momento tiene un compromiso institucional relacionado con fondos de garantías en Bariloche, Argentina. Para mí, como representante de la Unidad de Regulación Financiera, es un honor dirigirme a ustedes en este espacio que acaba de ser enriquecido con estas valiosas experiencias que ustedes saben que somos muy atentos en relación con experiencias prudenciales internacionales. Y en particular también ofrezco un saludo muy especial al superintendente financiero, al profesor César Ferrari, y por supuesto agradezco la invitación al doctor Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, a la vicepresidenta María Claudia Cuevas y a los demás vicepresidentes del gremio de Fasecolda. Por supuesto también un saludo muy especial a la Junta Directiva de Fasecolda, a los presidentes, directivos, actuarios, a las personas del sector financiero que también nos acompañan y a otros presidentes de los gremios y por supuesto también un saludo muy especial a quienes nos acompañan relacionados con la actividad de intermediación y comercialización de seguros. Desde su creación hace 12 años, que por cierto ayer la Unidad de Regulación Financiera cumplió 12 años de ser fundada. No les voy a pedir que cantemos un Happy Birthday ni una feliz cumpleaños, pero sí les voy a pedir que por favor nos regalen un aplauso por el cumplimiento de los 12 años de la Unidad de Regulación Financiera. La URF se ha caracterizado por desarrollar marcos normativos. Para quienes no lo saben, nosotros nos encargamos de proyectar la regulación para fortalecer y profundizar mercados financieros. También adelantamos estudios técnicos que tratan de comprender y que tienen ese objetivo de comprender mejor el entorno y a partir de este análisis nosotros realizar intervenciones que muchas veces son de tipo regulatorio. En la página web de la unidad ustedes van a poder consultar nuestros proyectos de decreto, también van a poder consultar los estudios y documentos de diagnóstico que realizamos a través de este QR y tenemos también el reto, al igual que ustedes como Fasecolda, de hacer crecer nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Dicho esto, quisiera ahora compartir con ustedes los principales avances y los retos que como reguladores estamos viendo hacia los próximos años en el sector asegurador. Las intervenciones de los últimos años y lo que vamos a hacer en los próximos meses también van a estar guiadas por un enfoque que nosotros hemos llamado enfoque de regulación equilibrado.
Esto es que, por un lado, garanticemos la estabilidad y la resiliencia financiera, es decir, que contemos con un sector asegurador sólido y resiliente, pero al mismo tiempo exista un entorno habilitante que favorezca el desarrollo de innovación y de inclusión, para que existan nuevas modalidades de seguros y para que la comercialización se haga a través de actores y canales innovadores. El propósito a la larga de esta regulación es que tanto ciudadanos como empresas tengan cada vez un acceso más eficiente a herramientas para gestionar sus riesgos, incluidos los que están asociados al cambio climático que hemos visto a lo largo de esta jornada. Así que en este momento permítanme, si se quiere, hablar únicamente de esta parte de garantizar la estabilidad y la resiliencia financiera. Porque un ejemplo de ello es la expedición en 2 decretos que tuvimos por parte de la unidad en 2024 y que complementaron o entraron a complementar los decretos que realizamos en 2019 y 2022. Por un lado, el decreto 1271, que ustedes en estos meses lo deben tener bastante presente, fue expedido conjuntamente con el Ministerio de Comercio, que incorporó a la NIF 17 a los marcos contables. Y por otro lado tenemos el decreto 1272, que actualizó todo el régimen de reservas técnicas y que nos ha permitido facilitar la convergencia tanto a la NIF 17 como a la Directiva de Solvencia II. En pocas palabras, estos decretos introdujeron elementos técnicos que acabamos de ver en estas discusiones incluso, elementos como la mejor estimación, el ajuste por riesgo no financiero, las tasas de descuento, estrategias para medir y contabilizar los contratos de seguros. Esto a la larga nos va a permitir que las estimaciones de ustedes como entidades aseguradoras estén mucho más alineadas con la naturaleza de las obligaciones que asumen. También nos va a permitir que exista mayor sinergia y transición ordenada entre el régimen prudencial y el régimen contable y a la larga, un tema clave que hablábamos ayer de competitividad y es permitir que exista comparabilidad en los estados financieros, lo que incrementará la transparencia del sector asegurador en Colombia. Vale la pena decir que la expedición de estos 2 decretos del 2024 fue gracias a un trabajo conjunto con la Superintendencia Financiera de Colombia, con el Ministerio de Comercio, con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y, por supuesto, con ustedes como entidades aseguradoras a través de Fasecolda. La fecha de entrada en vigencia de estos decretos 1271 y 1272 señala que el 1 de enero del 2027 será la primera aplicación y el 1 de enero del 2026 será la aplicación comparable bajo estados financieros de apertura. Es decir, lo que estamos viendo hasta el momento es que el próximo año los estados financieros de apertura deberán compararse bajo la NIF 17 y la NIF 4 actualmente. Estos son los 2 decretos que expedimos. Sin embargo, quisiéramos contarles y hacer un anuncio en esta Convención Internacional de Seguros, y es que el lunes la Unidad de Regulación Financiera le propuso o le va a proponer al Consejo Directivo un aplazamiento de la entrada en vigencia de la NIF 17 y de los ajustes por reservas técnicas que se realizaron con el objetivo de promover. Quisiera básicamente contarles un poco de contexto. Quisiéramos contarles un poco el contexto de este aplazamiento y por qué hemos decidido ponerlo a consideración, haciendo por supuesto una salvedad de que este proceso y este proyecto de decreto va a seguir el proceso normal que sigue cualquier proyecto normativo, es decir, puede existir la posibilidad, y quiero ser claro, de que el proceso de expedición puede tardar más de lo que consideremos, así que es un anuncio de aplazamiento, pero por favor entendamos que es un anuncio que debe materializarse a través del proceso normal de la proyección normativa. Un rápido contexto. Nosotros en 2022 expedimos el decreto 1531 de reservas técnicas. Gracias también por la retroalimentación de esas propuestas, nos han permitido que exista un ajuste y una convergencia temprana. Posteriormente, los 2 decretos que les conversábamos y a partir del 1 de enero de 2027 tendríamos la primera aplicación de la NIF 17 con el aplazamiento que acabo de sugerir que vamos a realizar ante el Consejo Directivo de la Unidad. Por el lado de Solvencia II, este año también van a haber noticias, esperamos que la participación por parte de ustedes sea sumamente activa, alimenten las conversaciones técnicas que vamos a tener. La idea es que antes de que acabe el último trimestre de este año tengamos una propuesta alrededor de los temas de fórmula estándar, la medición del patrimonio adecuado y unas propuestas alrededor de temas de gobierno corporativo. La entrada en vigencia de estos marcos normativos, reiteramos, va a ser ordenada, paulatina y va a tener en cuenta los principales análisis de impacto que hicimos a través de del proceso
proceso de consultoría y que sabemos necesita unas ventanas de implementación lo suficientemente amplias. La meta aquí es que hacia 2037 tengamos la finalización del reconocimiento gradual. Sabemos que la NIF 17 implica unos reconocimientos que tienen unos impactos a nivel de la medición de los pasivos importantes que deben ser reconocidos de manera gradual, pero nuestra meta es que hacia 2037 finalicemos este reconocimiento gradual y contemos con una regulación prudencial lo suficientemente robusta y alineada con estándares internacionales. Solo quisiera anticiparme tal vez algunas discusiones que vamos a tener el próximo año relacionadas con Solvencia II. La idea es que, como les decía, finalizando el cuarto trimestre publiquemos una propuesta. Me anticipo a 3 discusiones tal vez técnicas que tendremos, solo quiero hacer una pincelada sobre ellas para que las tengamos presentes. Tendrán que ver con lo que justamente ahorita nos conversaba Jennifer, con margen de riesgo. Sabemos que hay unas definiciones en tasa de descuento. Nosotros aquí decidimos utilizar una metodología de partir de una tasa libre de riesgo y añadirle una prima de liquidez. Sabemos que hay definiciones alrededor de la prima de liquidez que vale la pena que tengamos unas discusiones alrededor de la definición de la misma, de la metodología que sugiera la superintendencia, o ya definitivamente si la metodología que ustedes consideran puede ser propia, tenga unos procesos robustos de definición. En segundo lugar, sabemos que van a haber unas discusiones muy enriquecedoras alrededor de cuál debería ser la discusión entre si algunas mediciones deben considerarse dentro del pasivo o pueden considerarse como requerimientos de capital. Entonces, sabemos que en este segundo bloque vamos a tener conversaciones, por ejemplo, alrededor de la reserva de insuficiencia de activos o alrededor de la reserva de desviación de siniestralidad. Y en último punto, algo de riesgo de concentración y riesgo de grupo. Sabemos que la directiva nos trae algunos retos que vamos a abordar en estas discusiones y de manera transversal. Sabemos que toda la directiva de Solvencia II trae una multiplicidad de choques y de calibraciones que vale la pena que revisemos en estas discusiones que tengamos el próximo año. De esta manera quisiera acabar con esa primera parte de la balanza en la que hablamos relacionada con temas prudenciales y referirnos a otro punto, que es el de impulsar un entorno propicio para la innovación y para la inclusión. Esto es un aspecto que desde el punto de vista de la regulación equilibrada nos tiene bastantes contentos. Nosotros sabemos que nuestros esfuerzos se han centrado en diagnósticos y análisis ex ante alrededor de 3 temas: modalidades o más bien tipos de seguros. Aquí hablamos de los seguros paramétricos, todo un bloque muy grande alrededor de reflexiones relacionadas con la actividad de intermediación y comercialización de seguros. Doctor Carlos, doctora Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en esas conversaciones y en particular a todo el sector asegurador. Y finalmente, en materia de educación financiera en seguros, agradecemos también los espacios que nos han propiciado algunos aliados como el Macroinsurance Network para revisar experiencias internacionales alrededor de educación financiera en seguros y cómo la regulación puede tener un rol activo a través de intervenciones de tipo regulatorio. Quisiera concentrarme en la primera parte. En cuanto a las modalidades de seguros, vale la pena reiterar esto, es un mensaje que nos gusta llevar a todos los espacios, y es que recientemente celebramos los 3 años de la expedición de los 3 artículos del Plan Nacional de Desarrollo que dieron una mayor certidumbre sobre esta modalidad dentro de la actividad aseguradora. También nos aclararon aspectos como la carga de la prueba y el carácter indemnizatorio, alineándolos con esta modalidad innovadora. Desde la URF consideramos que el marco legal y regulatorio vigente brinda la suficiente seguridad jurídica para impulsar su desarrollo. Y aquí queremos reiterarles a ustedes como actores principales de la actividad aseguradora, para consolidar esta modalidad como una herramienta poderosa en la gestión de riesgos, es fundamental que ustedes tengan un rol mucho más activo en el diseño y en la formulación de esta modalidad de seguros, que ha mostrado, por cierto, en la experiencia internacional grandes ventajas. Sobre todo, hemos terminado una fase de diagnóstico que hicimos gracias al apoyo del PNUD, a quien quiero extenderle un especial agradecimiento a Miguel Solana, el Senior Global Lead del Facility, por supuesto a Lina Pisano también y a Diana González del PNUD, por el apoyo técnico y los recursos brindados. Gracias al PNUD hemos podido contar con consultores expertos y con espacios técnicos abiertos y participativos que nos han enriquecido para la construcción de documentos que muchas veces son un gran insumo para las intervenciones regulatorias que hacemos nosotros. En lo que respecta a la actividad de intermediación, no quisiera trasponerme frente a la presentación que va a hacernos el consultor que tuvimos en la jornada de la tarde, pero la URF identifica de manera preliminar algo que nosotros hemos llamado un punto de inflexión.
En este QR ustedes van a poder ver el documento diagnóstico y a partir de este pues vienen los siguientes anuncios, y es que en los próximos meses vamos a iniciar una etapa de proyección normativa que va a girar alrededor de 5 de las recomendaciones que consideramos claves. Tienen que ver, por un lado, con la revisión integral del contrato de uso de red. Un segundo tema que tal vez genera algo de incomodidad conversarla, pero queremos propiciar una conversación alrededor de los ajustes que puede haber en materia de SARLAFT, la incorporación de nuevos actores y la redefinición, si se quiere o no, de un perímetro de supervisión y regulación, teniendo en cuenta los distintos actores que actualmente están en la actividad de intermediación, una revisión del contrato de corresponsalía y la creación de un bien público de información, que esto tal vez se relaciona con una iniciativa final que quisiera conversarles. Y continuando con esas tendencias regulatorias que marcarán los próximos años, quiero retomar esa invitación que hice hace cerca de 15 minutos, y es la de que recorramos juntos los desafíos que tenemos por delante y todo lo que tiene que ver con esta incertidumbre que hemos conversado de manera técnica en esta jornada académica. Y para ello me voy a referir a 3 frentes estratégicos. Ya hablamos de un enfoque de regulación equilibrada, ya hablamos que vamos a continuar con la regulación prudencial avanzando en la Directiva de Solvencia II y la NIF 17, pero quisiera referirme a 3 frentes estratégicos que se suman a estos prudenciales y de comercialización. En línea con la actualización del régimen prudencial, la URF va a iniciar una etapa de proyección de regulación aplicable a cómo se gestionan las inversiones de los recursos que respaldan las reservas técnicas. Aquí hacemos una amplia invitación a todo el mercado de capitales, a los equipos financieros y de inversiones a que se sumen a esta conversación. Aquí nuestro objetivo es básicamente avanzar en la modernización del régimen de inversiones de las entidades aseguradoras, que redunde en el desarrollo del sector y que, por supuesto, proteja los recursos dirigidos a atender las obligaciones de las entidades aseguradoras. Tomamos presta nota de la experiencia del Reino Unido alrededor del régimen de inversiones y de las particularidades que se mostraron frente al caso colombiano. En pocas palabras, esta propuesta va a estar encaminada a una flexibilización del régimen de inversiones que nos va a permitir una administración basada en riesgos y principios, permitiendo que las aseguradoras diversifiquen los portafolios y sobre todo mantengan una gestión prudente del riesgo. Vamos a abordar básicamente 3 temas y desde ya los convocamos a estas conversaciones que vamos a tener a lo largo del 2026. ¿Cuáles van a ser los criterios de inversión de las reservas técnicas? Una actualización y revisión, si se quiere, algo que nosotros llamamos el universo invirtible o admisible, y una revisión a los límites de inversión, buscando, por supuesto, que estemos alineados con el estándar de Solvencia II, pero que tengamos en cuenta las particularidades del mercado de capitales colombianos y, nuevamente, haciendo un calce correcto entre la integración o calce entre los pasivos y los activos. En segundo lugar, nosotros es algo que hemos hablado de la exploración de mecanismos para la desacumulación del sistema pensional, que me referiré en un segundo momento, y uno tercero, que es un gran tema que nos apasiona desde la unidad y tiene que ver con el modelo de adopción de finanzas abiertas. Quisiera pasar rápidamente conversando que tiene que ver con los regímenes de desacumulación. La Ley 2381 del 2024, el doctor Velasco nos impuso unos grandes retos en el diseño del sistema pensional, pero sobre todo en la fase de desacumulación. Sabemos que el mercado de rentas vitalicias tiene unos enormes retos. Hablamos de tasas de descuento, deslizamiento de salario mínimo, riesgos jurídicos, y sabemos que como reguladores tenemos que estar activos en qué está pasando alrededor del mundo en los esquemas de desacumulación. Gracias al BID y con el apoyo de un consultor internacional experto en sistemas de desacumulación, hemos desarrollado una propuesta que ustedes han conocido. Se llaman, en el mundo internacional o en la literatura internacional, se conocen como tontinas modernas, y que en nuestra regulación se conocen las propuestas como patrimonios compartidos para el retiro, que básicamente los llamamos PACORE, pero tienen en cuenta la redistribución de saldos y la redistribución de rendimientos financieros para los mismos participantes de la bolsa. Lo que ustedes observaron en algunas de las propuestas de decreto que hicimos tiene que ver con un modelo híbrido. Esto básicamente es que exista una descentralización en la gestión de los activos, pero exista una centralización en las funciones actuariales de esta tontina moderna. Los invitamos a que revisen esta propuesta que está publicada en nuestra página web y que alimentemos las discusiones alrededor de qué estrategias podemos encontrar alrededor del esquema de desacumulación en el sistema pensional.
Y finalmente, cuando me refería a los avances en innovación y en temas de finanzas abiertas, es un tema que nos llena de entusiasmo. La URF, ustedes saben, trabaja en un modelo de finanzas abiertas obligatorias y en la implementación de un esquema de Open Data. La regulación de estas finanzas abiertas es una de las principales apuestas de la unidad. Estamos en la fase final de revisión de comentarios. Muchísimas gracias también por la retroalimentación que nos prestaron. Esperamos que podamos presentar una versión definitiva al Consejo Directivo de la unidad en octubre para poder iniciar el trámite de expedición ante el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República. En pocas palabras, ustedes conocen esta propuesta, pero esta iniciativa de finanzas abiertas nos va a permitir que los datos personales de los consumidores financieros circulen con la autorización de ellos mismos y que estos puedan ser manejados, gestionados con altos estándares de seguridad y sobre todo se conviertan en una herramienta de empoderamiento para los consumidores financieros. Aquí son básicamente 3 los principios o los objetivos que atendemos con finanzas abiertas. Ampliar el acceso y uso a productos financieros, incluidos los seguros, por supuesto. Promover el uso responsable de datos y aprovechar esta información para impulsar la competencia en el sector y en beneficio, por supuesto, también de la economía popular y comunitaria. Esto es por el lado de finanzas abiertas. Y paralelamente a esto, la URF también diseñó una hoja de ruta para implementar un modelo de Open Data que va a permitir abrir nuevas fuentes de información. En este tema de Open Data quisiera vincularlo a una de esas principales recomendaciones que se hicieron en el estudio de comercialización de seguros para que podamos generar productos financieros como los seguros en beneficio de la ciudadanía. Quiero concluir que el mercado asegurador en Colombia ha evolucionado. Nos ha mostrado unas cifras interesantes en términos de aumento de penetración de seguros, de gasto per cápita en seguros. Sabemos que contamos con nuevas modalidades de seguros. Sin embargo, la regulación no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino simplemente, lo hablábamos ahorita, la doctora Penagos nos comentaba, el tema de definir reglas y estarlas redefiniendo constantemente. Nosotros consideramos desde la unidad que la regulación debe ser simplemente un ambiente propicio para procurar la estabilidad financiera del sector asegurador, pero también promover la inclusión y la innovación en esta materia de gestión de riesgo. Algo que queremos cerrar, y es un mensaje central de esta conversación, es que si bien estamos procurando este enfoque equilibrado de la regulación, debemos tener presente que para nosotros como reguladores, y sabemos que para ustedes, el centro de estas iniciativas regulatorias, de estos avances que hemos hecho, son los tomadores, asegurados y beneficiarios de seguros, y en esa medida los invitamos a que sigamos juntos recorriendo esta hoja de ruta para la modernización de la regulación del sector asegurador. Les agradezco mucho su tiempo y que nos hayan prestado atención. Que estén muy bien.